Auspicia este programa Gobierno de la Provincia de Córdoba. La noche que me quiera desde el azul del cielo, las estrellas celosas nos mirarán pasar y un rayo misterioso. A Felicidad le mojaba las sienes un sudor frío. Simona se lo enjugaba con un paño blanco, diciéndose que ella también pasaría algún día por aquel trance. El murmullo de la multitud fue subiendo. Por un momento llegó a ser muy fuerte y se alejó. Una descarga hizo trepidar los cristales. Felicidad abrió los ojos y lo menos bajo que pudo dijo: «¿Está bien?», preocupada por el loro. Allí empezó la agonía. Un estertor cada vez más precipitado le levantaba las costillas. Le salía espuma por la comisura de la boca y le temblaba todo el cuerpo. Apareció el cura en el patio. Simona se encaramó una silla para alcanzar la claraboya y así veía el altar. Guirnaldas verdes pendían sobre él, adornado con un volante de encaje. En el centro, un cuadrito que contenía reliquias. En los extremos, 2 naranjos, y a todo lo largo, candeleros de plata y floreros de porcelana con girasoles, lirios, peonías, ramas de hortensias. Este montón de colores esplendorosos descendía oblicuamente desde el primer piso hacia la alfombra, prolongándose por el pavimento. Y llamaban la atención algunas cosas raras. Por ejemplo, un azucarero de plata dorada tenía una corona de violetas. Mostraban sus paisajes 2 abanicos chinos. A Lulú, escondido bajo las rosas, no se le veía más que la frente, azul como una placa de lapislázuli. Los niños se alinearon en los 3 lados del patio. El sacerdote subió lentamente los escalones y posó sobre el encaje su gran sol de oro reluciente. Todos se arrodillaron. Se hizo un gran silencio y los incensarios, pendientes de sus cadenas, giraban a todo vuelo. Un vapor de incienso ascendió en el cuarto de Felicidad. Ella adelantó la nariz, aspirándolo con una sensualidad mística. Luego cerró los ojos. Sus labios sonreían. Los latidos de su corazón se fueron amortiguando uno a uno, más tenues cada vez, más espaciados, como un manantial que se va agotando, como un eco que se va extinguiendo. Y cuando finalmente exhaló el último suspiro, creyó ver en el cielo entreabierto a un loro gigantesco planeando sobre su cabeza.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenos días. Bueno, antes que nada, feliz Día del Niño, que los niños se sientan comprendidos, que se sientan protegidos por sus padres, que todos juntos, padres, hijos, nietos, niños, adultos, podamos sobrepasar este momento tan difícil que estamos viviendo los argentinos. No quiero entrar en ninguna disquisición, pero no hace falta que yo se lo diga. Hay muchos niños con mucha hambre en Argentina y en el resto del mundo, y el niño es vulnerable. El niño no puede tomar decisiones por sí mismo para sobrevivir. Por eso tanto se los cuida, protege, tantos derechos hay con respecto a los niños. Es igual que los ancianos. Cuando una persona ya no se puede valer por sí mismo o todavía no ha aprendido a hacerlo por sí mismo, el resto de la humanidad, los adultos, los jóvenes, tienen que proteger a esos niños. Por eso hay tanta importancia, o se le da tanta importancia desde hace varias décadas a los derechos de los niños en el mundo entero. Si se puede cumplir o no es otra cosa, o si se quiere cumplir o no es otra cosa. De cualquier manera, feliz Día del Niño para niños, padres, abuelos, toda la familia. Bueno, ahora voy a lo que abrió este programa hace un rato. Les leí un fragmento de un libro, mejor dicho, un cuento, que se llama Un corazón simple, de Gustave Flaubert. Usted seguramente sabe que Gustave Flaubert fue el autor de esa obra maestra de la literatura universal que se llama Madame Bovary. No porque en ese libro se cuente o se narre algo que no sea tan viejo como el mundo, que es la insatisfacción de una mujer joven y además el hecho de buscar en otras partes que no sea su hogar, de tratar de llenar ese vacío interior que tiene esa muchacha que se llama Madame o Emma Bovary. Pero hoy vamos a hablar de Flaubert, no a través de Madame Bovary, sino de un libro que acaba de ser reeditado y que yo en su momento, cuando lo tuve en mis manos hace unos años, no tuve la oportunidad de hablar sobre él. Y ahora que ha sido reeditado, lo pesqué en librerías, sobre todo en librerías Maidana, ha sido reeditado ahora este año, en 2019, y se llama El loro de Flaubert, del autor inglés Julian Barnes. Julian Barnes es uno de los grandes autores ingleses del momento, junto a Martin Amis y Ewan McEwan. Bueno, Julian Barnes ha escrito en El loro de Flaubert, un libro que ya tiene sus años, creo que apareció en el 2011 aproximadamente. Ha hecho una semblanza de lo que un apasionado de la literatura como es él, un apasionado de Gustave Flaubert como es él, ha hecho toda una serie de disquisiciones a partir de ese loro que apareció por primera vez en una historia que él escribió corta que se llama Un corazón simple. Usted vio como la muchacha, una mujer, Felicidad, estaba muriéndose, era muy cándida, muy pura, muy entregada, había vivido toda la vida entregada a sus patrones, no había tenido una vida personal y bueno, se aferró a ese loro con alma y vida que la había acompañado durante muchas décadas y cuando exhaló el último suspiro, dice Flaubert en este cuento, creyó ver en el cielo entreabierto un loro gigantesco planeando sobre su cabeza. Bueno, ese fue un delirio de Flaubert en su momento, que después escribiera Madame Bovary y se hiciera famoso en el mundo entero. Julian Barnes ha tomado el personaje de Gustave Flaubert y de ese loro para hacer una suerte de disquisiciones realmente deliciosas en un libro que concitó
el aplauso de la crítica y sobre todo el interés del público. Me hizo acordar muchísimo a un libro que ya comentamos aquí hace un año aproximadamente, de Enrique Vila Matas, que se tituló El viento ligero en Parma. Un libro donde el autor, el escritor, el hombre, el ciudadano, toma un tema, en este caso el loro, y empieza a hacer disquisiciones a partir de ese personaje del libro de Flaubert, y habla no solamente de la vida de los loros, cómo son los loros, ¿por qué tienen tanta magia? ¿Por qué tiene el loro tanta magia hacia o para los seres humanos? Por el hecho de repetir y de hablar como un ser humano cuando está bien entrenado. ¿Tienen los loros, más allá de esa capacidad expresiva, una inteligencia fuera de lo común? Todo eso se lo pregunta Gustave Flaubert en su libro Un corazón simple, y después se lo pregunta actualmente Julian Barnes a través de este ensayo, porque no es una novela, de este ensayo tan delicioso que se llama Loro de Flaubert. Bueno, el loro de Flaubert se llamó Lulu, o Lou Lou, Lulu, como lo conocemos en Un corazón simple. Y a partir de Lulu, Julian Barnes empieza a hacer una serie de disquisiciones, no solamente sobre los personajes distintos que Gustave Flaubert, que vivió a mitad del siglo XIX, nació en 1821 en Rouen y falleció el mayo de 1880. Se ha considerado como uno de los mejores novelistas occidentales de los últimos años o de los últimos siglos, y Madame Bovary es el ejemplo perfecto de lo que un autor puede hacer cuando anda detrás de la palabra exacta. A él se le atribuye esa frase que dice le mot juste, la palabra justa, la palabra exacta para expresar exactamente lo que piensa el escritor. Fue un buscador incansable de un estilo perfecto. Si lo consiguió no es otra cosa. Le quiero decir personalmente, Madame Bovary quizá necesitaría por mi parte varias lecturas más, porque el libro es perfecto, pero es tan austero en su estilo, que por ahí hay que detenerse demasiado para no aburrirse, o escarbar o escudriñar. Bueno, no voy a hablar, por supuesto, de ninguna manera adversa a Madame Bovary, pero no es uno de esos libros que uno se precipita a leerlos y quiere terminar, o no quiere terminarlo porque lo fascina. Es un libro que tiene lo suyo. Es un libro que está muy bien escrito, maravillosamente bien escrito, pero no atrapa tanto la atención del espectador o del lector como otros libros. Bueno, en el Loro de Flaubert empieza en la página 67 Julian Barnes hablando sobre qué es un loro. Y entre otras cosas dice lo siguiente: para empezar, los loros son humanos, al menos etimológicamente. Perroquet es un diminutivo de Pierrot. Parrot, en inglés, viene de Pierre. Perico, en español, es un derivado de Pedro. Para los griegos, su capacidad de hablar era uno de los elementos utilizados en la discusión filosófica en torno a las diferencias entre el hombre y los animales. Un historiador informa que los brahmanes los honran más que a ningún otro pájaro, y añaden que su actitud no puede ser más razonable, pues solamente el loro imita bien la voz humana. Es cierto. Aristóteles y Plinio observan que cuando están borrachos, los loros son muy lascivos. De forma más pertinente, Buffon, un autor inglés, comenta que tienen propensión a la epilepsia, algo que sí sabemos.
más que nada es la citacosis, la enfermedad de los loros. Flaubert, por su parte, estaba enterado de esta flaqueza. En las notas que tomó sobre los loros cuando preparaba esa novela o ese cuento corto, Un corazón simple, hay una lista de sus enfermedades, entre las cuales están gota, epilepsia, aftas, úlceras de garganta y la citacosis. Bueno, sigue hablando Julian Barnes en muchas páginas sobre la capacidad que tienen los loros de acercarse al ser humano, porque hay, evidentemente no ahora, pero hubo una época en que el loro era visto como un personaje extraño dentro de todo el mundo animal, porque era el único que podía reproducir la voz humana. Y hay gente amiga, yo tengo gente amiga que tienen loros en su casa y que hablan de las maravillas porque les atribuyen incluso el hecho de poder pensar, de poder armar situaciones y seguir una conversación. No sé si están así, yo siempre he tenido cotorras que también hablan, pero no son los loros. Estoy hablando de los guacamayos, de las cacatúas, de esos loros importantes que, por ejemplo, existen en Sudamérica o en el norte de Sudamérica, de vistosos colores, que es justamente al tipo de loro que se refiere Flaubert en Un corazón simple, porque él dice que se veía nada más a través de unas plantas, se veía nada más que la frente azul como una placa de lapislázuli. Usted sabe los colores maravillosos que tienen los loros latinoamericanos. También en algunas otras partes del mundo hay, pero yo creo que las grandes variedades de colorido están en Latinoamérica. Por lo que conozco, yo viví en el Chaco y bueno, allí viajábamos permanentemente a las cataratas, por ejemplo, y allí había unos loros que increíble pensar que la naturaleza es capaz de otorgar, o ha sido capaz de otorgar a esos seres pequeños, no tan mansos, ese colorido tan maravilloso, tan brillante, un color increíble, como si estuvieran pintados a mano. Bueno, en cada capítulo de El loro de Flaubert de Julian Barnes vamos a encontrar que Barnes consigue sorprendernos con su genialidad oculta, porque le va atribuyendo al loro y a las personas que rodean a los loros ciertas capacidades o ciertas posibilidades para tener precisamente una experiencia única. Quiero decirles que el loro de Flaubert no está, el narrador no es Julian Barnes. Es un personaje que él ha inventado que se llama George Braithwaite. Un personaje que vive en Inglaterra, que se ha enamorado de ese personaje del loro de Flaubert, de Un corazón simple, y va contando sus propias aventuras junto a los loros, y además va contando su historia de vida. Un hombre casado que tiene 2 hijos, todo transcurre dentro de las últimas décadas, y bueno, también habla de Madame Bovary y de algunas obsesiones que tenía Flaubert, que era un personaje muy especial. Leyendo este libro de Julian Barnes, claro, no es lo mismo leerlo a Flaubert a través de Madame Bovary o de alguno de sus cuentos. Julian Barnes se ha especializado en Gustave Flaubert, lo ha desmenuzado, lo ha analizado, y en este libro, El loro de Flaubert, nos muestra a un verdadero Gustave Flaubert. Es decir, un hombre que nunca se casó, que era muy promiscuo, que viajó muchísimo, en ese momento no era fácil, en 1850 viajar por toda Europa y por el Extremo Oriente, pero digamos que vivió una vida bastante satisfactoria.
Terminó contagiado de sífilis en Egipto porque aparentemente tuvo aventuras con muchachos en los baños turcos, en los llamados baños turcos, y bueno, no le faltó nada. Gustave Flaubert fue un hombre que se dio el gusto en muchos sentidos. Y Julian Barnes, 100 años después, ha tomado ese personaje que en su momento escribió Madame Bovary y lo ha desmenuzado, lo ha enriquecido, lo ha desentrañado para el lector común. Bien, la música que hoy nos va a acompañar en este programa, no era fácil encontrar a un autor francés que ilustrara el mundo de Gustave Flaubert. Tomamos, Gustavo y yo, música de Saint-Saëns y creo que hace un juego, un pendant adecuado a este libro que Julian Barnes lo ha escrito con mucho sentido del humor. Julian Barnes es un gran autor inglés que ha escrito libros maravillosos en los últimos tiempos, es muy actual, muy reciente, y lo ha escrito con mucho sentido del humor. Entonces yo dije, la música por momentos seria y solemne y por momentos cantarina de Saint-Saëns es lo que más puede ilustrar este libro que hoy hemos elegido. Bueno, la música que hoy hemos elegido de Camille Saint-Saëns es fragmentos del concierto para piano número 2 y otro gran trabajo de él que se llama Introducción y Rondó Caprichoso. A ver, en la página 68, Julian Barnes se pregunta o empieza a investigar de dónde salió el loro de Lulú. Es decir,
en qué se basó Gustave Flaubert para encontrar ese personaje tan extraño, tan especial, que adornó un corazón simple. Él dice: como posible fuente de Lulú, podemos eliminar a la madre de una familia inglesa con la que se encontró Gustave Flaubert en el barco que lo llevaba de Alejandría a El Cairo. En sus souvenirs íntimos, o sus recuerdos íntimos, Carolina comenta que Félicité, o su felicidad, y su loro eran reales. Esto no da respuesta a la pregunta más importante: ¿cómo y cuándo llegó un simple pájaro vivo de los años 30 del siglo pasado a convertirse en el loro trascendente y complicado de los años 70? Siempre hablando del 1800. Probablemente jamás lleguemos a averiguarlo, dice el personaje que narra el loro de Flaubert, que es Geoffrey Braithwaite. Posiblemente jamás lleguemos a averiguarlo, pero podemos sugerir el momento en el que pudo haber comenzado la transformación. La segunda parte de Bouvard et Pécuchet. Bouvard et Pécuchet fue una novela inacabada que no pudo terminar Flaubert antes de su muerte, que quedó sin concluir y que nadie terminó, pero que evidentemente se presentaba como algo muy apetitoso, muy interesante. La segunda parte de ese libro, que quedó sin concluir, iba a consistir fundamentalmente en lo que su autor llamaba la copia, un enorme fichero de rarezas, imbecilidades y citas autodescalificadoras, que los dos oficinistas, es decir, Bouvard y Pécuchet, tenían que copiar solemnemente para su propia edificación, y que Flaubert pensaba reproducir con intención sardónica. Era terrible Flaubert, se mofaba de medio mundo, y la media humanidad también se mofaba de él, porque tenía, un aspecto físico que hizo que cuando era muy joven todavía engordara muchísimo. Era un hombre que medía casi 2 metros de altura, le llamaban el oso, quedó calvo muy joven a raíz de la sífilis. Es decir, él se reía de la humanidad, pero la humanidad que lo rodeaba también se reía de él, y sobre todo por su aspecto físico. Dice en junio de 1863, haciendo una investigación sobre loros, dice lo siguiente: cerca de Arlon vivía un hombre que poseía un loro magnífico. Era su único amor. De joven había sido víctima de una infortunada pasión. La experiencia le convirtió en un misántropo y últimamente vivía solo con su loro. Le había enseñado a pronunciar el nombre de la novia que lo había abandonado, y el loro lo repetía cientos de veces diariamente. Aunque esto fuera lo único que sabía hacer el pájaro, a los ojos de su propietario, esta demostración de talento compensaba sobradamente sus limitaciones. Cada vez que oía el nombre sagrado pronunciado con la extraña voz del animal, el hombre se estremecía de júbilo. Para él era como una voz proveniente del más allá, una voz misteriosa y sobrehumana. Esto decía Gustave Flaubert cuando investigó sobre loros, y que fue el pie, o le dio el pie para después ubicar a un loro llamado Lulú en la vida de esa empleada doméstica o sirvienta que sirvió a sus patrones durante casi 50 años y murió a los 70 y pico de años, con su único amor, que fue el loro. Lulú, el loro de Un corazón simple. Estás escuchando Radio Pascal. ¿Qué te pasa? Nada, el fin de semana la camionera me puso una multa. ¿Por? Alcoholemia. ¿Tomaste? Solo un vasito. ¿Tomaste o no tomaste? Sí, tomé. ¿Y entonces de qué te quejas? En la ruta te cuidamos a vos y a los demás, pero el que maneja sos vos. Policía Caminera, Gobierno de la Provincia de Córdoba. Estás escuchando
Radio Pascal. Bien, la música de Saint-Saëns, ideal para ilustrar este libro que hoy hemos traído, El loro de Flaubert, que usted puede conseguir en librerías ahora porque se ha reeditado. Quiero leerles o recordar algunas de las obras de Gustave Flaubert, que no solamente escribió Madame Bovary. Hay otros títulos muy importantes dentro de su literatura. Memorias de un loco, Madame Bovary, Salammbô, La educación sentimental, La tentación de San Antonio, 3 cuentos, entre los cuales figura Un corazón sencillo, que es donde él aparece o hace aparecer el loro Lulú, el famoso loro, y después libros que no terminó, como Bouvard y Pécuchet, que es del año 1881, apareció en el 81 y falleció en el 80, pero digamos que de alguna manera se dio a conocer Bouvard y Pécuchet sin estar terminado. Escribió un diccionario de ideas preconcebidas y un libro de recuerdos, notas y pensamientos íntimos. En su momento, Gustave Flaubert fue rechazado por razones morales, por la sociedad de su época, pero admirado por su fuerza literaria, y está considerado, junto a Baudelaire, por ejemplo,
dentro de la generación romántica, la generación realista de Balzac y de Stendhal, y la generación naturalista de Guy de Maupassant como uno de los grandes escritores del siglo XIX. Bien, quiero seguirles leyendo en este libro de Julian Barnes qué sucedió con ese personaje que hacía decirle al loro a cada rato permanentemente el nombre de su amada. Sigue diciendo Gustave Flaubert en una investigación que hizo en junio de 1863. La soledad inflamó la imaginación de ese hombre, y poco a poco el loro comenzó a adquirir para él una extraña significación. Era como un pájaro sagrado. Al tocarlo lo hacía con profundo respeto y se pasaba horas contemplándolo en éxtasis. El loro, devolviendo impávidamente la mirada de su amo, murmuraba la palabra cabalística, y el alma de su amo se empapaba del recuerdo de su felicidad perdida. Esa extraña vida duró bastantes años. Un día, sin embargo, la gente se fijó en que el señor K parecía más sombrío que de costumbre y que había en sus ojos un raro destello cargado de malignidad. El loro había muerto. El señor K siguió viviendo solo, pero ahora del todo solo. No había nada que lo vinculara al mundo exterior. Se enroscaba cada vez más en sí mismo y hasta se pasaba varios días seguidos sin salir de su habitación. Comía cualquier cosa que le llevaran, pero no parecía enterarse de la presencia de sus vecinos. Poco a poco empezó a creer que se había convertido en un loro. Imitando al pájaro muerto, gritaba el nombre que tanto le gustaba oír. Intentaba andar como un loro. Se colgaba en lo alto de los muebles y extendía los brazos como si tuviera alas y pudiese volar. En ocasiones se ponía furioso y comenzaba a romperlo todo. Su familia decidió enviarle entonces a un hospicio. En el transcurso del viaje hacia allí, sin embargo, logró huir aprovechando la oscuridad de la noche. A la mañana siguiente le encontraron encaramado a un árbol. Como era muy difícil convencerlo de que bajase, alguien tuvo la idea de poner al pie de su árbol una enorme jaula de loro. En cuanto la vio, el infortunado monomaníaco bajó y entonces pudo ser atrapado. Actualmente, dice Flaubert, se encuentra en el hospicio en Gil. Bien, quiero recordar, por supuesto, que ayer se conmemoró el Día del General San Martín, otro aniversario de su muerte, pero bueno, mañana, usted sabe, lunes, es un feriado puente, con fines turísticos, y bueno, digamos que se trasladó una vez más una fecha patria a otro día para aprovecharla de otra manera. Bueno, a ver, ¿qué le puedo decir? Hay mucha actividad aquí en la ciudad de Córdoba. En el Teatro Real, desde el 13 al 16 de agosto, tuvo a cabo el Festival Desafiarte, Desafiarte en la Inclusión. Hubo varios elencos cordobeses y todos los años se celebra este festival donde le da pie o le da lugar a personas con capacidades diferentes para poder integrarse dentro del mundo del teatro. Bien, quiero decirles que Cecilia Pedroni, la hija del gran Ricardo Pedroni, me mandó un mail ya hace un tiempo, pero recién lo descubro ahora a través de Facebook. A veces se pierden las cosas en Facebook. Diciéndome que el Museo de la Calera
dedicado a su padre, Ricardo Pedroni, que fue creado en el año 1963 por grandes nombres de la plástica cordobesa, entre los cuales estuvo Lino Eneas Spilimbergo, ha sido remozado, renovado en la ciudad, en la localidad de La Calera, en la ciudad de Córdoba, o en la provincia de Córdoba, y que desde el año 2015 ese Museo Ricardo Pedroni, creado en 1963, tiene nuevas instalaciones en pleno centro de La Calera y tienen actividades permanentes. Gracias, Cecilia, que tengan mucha suerte en este camino nuevo, no nuevo, que ya tiene sus años, pero digamos en esta ubicación nueva donde hay mucha actividad artística. Cecilia Pedroni, hija del gran Ricardo Pedroni, uno de los plásticos cordobeses más notorios. Bien, quiero decirles que está entre nosotros la coreógrafa y bailarina cordobesa Norma Raimondi, que vive en Colonia, en Alemania, desde hace 30 años. Ella se fue becada y reparte su actividad entre Alemania y el resto del mundo y Argentina, Buenos Aires y Córdoba. Norma Raimondi estará dando una cátedra abierta en la sala de la Ciudad de las Artes, y esto tendrá lugar el día 20 de agosto. Habrá una conversación sobre la formación, producción y gestión en la danza contemporánea cordobesa de los años 80. Y además acaba de dar un seminario los días 17 y 19 de agosto. Es decir, cuando Norma viene a Córdoba, una queridísima amiga viene a mostrar parte de su arte o a disponer de su tiempo para disfrutar de su arte y sobre todo de su enseñanza. Es una gran profesora de danza y también se ha dedicado a enseñar tango a los alemanes que aman el tango argentino, por cierto. Bueno, le ha ido muy bien a Norma y le sigue yendo muy bien. Hay una sala en Córdoba que se llama Pierrot Lunaire, que está ubicada en Entre Ríos 430, que tiene mucha actividad en los últimos tiempos. Ya les voy a ir yo comentando parte de toda esa actividad, pero realmente están trabajando muy bien. Me llamó la atención, me conecté con ellos porque, quise ver qué estaban proponiendo al público de Córdoba. Hay mucha calidad ahí, evidentemente. El viernes 23 habrá un homenaje a Nat King Cole. El sábado 24 estará nuevamente Silvia Layana y después les voy a dar otros nombres para más adelante. Pierrot Lunaire está ubicado en la calle Entre Ríos al 420. Bien, y nos vamos al cine. El gran estreno de esta semana es La Odisea de los Giles. Una película deliciosa debido al director Sebastián Borenstein, que tomó la novela de Eduardo Saccheri, que se llama La Noche de la Usina. Hicimos un programa aquí sobre La Noche de la Usina porque es uno de esos libros deliciosos, entrañables, tan argentinos, le brota la argentinidad al palo por todos los costados, y Sebastián Borenstein, muy al estilo de un Juan José Campanella, ha hecho una película deliciosa. Ese grupo de personas, de vecinos que viven en un pequeño pueblo de la provincia de Buenos Aires, un pueblo que se llama Alsina, que ha sido dejado de la mano de Dios. Todos los jóvenes han emigrado a las grandes ciudades. Hay una estación de ferrocarril vieja en desuso desde hace mucho tiempo. La acción transcurre en el año 2001, cuando el famoso Corralito. Un grupo de vecinos han juntado fuerzas y dinero, lo han depositado en el banco para poder formar una cooperativa de trabajo. Llega el famoso Corralito y el viernes el banco estaba todavía abierto, la gente del lugar iba y venía a ese banco. El lunes, cuando vuelven al banco, el banco ha desaparecido.
ha desaparecido con el dinero, con el gerente del banco y con otro personaje que es muy amigo del gerente del banco y parece que ha tomado todos esos miles de dólares y los ha capturado y se los ha guardado en connivencia con el gerente del banco. Esta gente que con tanto esfuerzo ha juntado ese dinero para poder seguir adelante en una Argentina que se está descalabrando. Fíjese usted cómo se repite todo. Bueno, esa gente quiere recobrar ese dinero y entonces empiezan a pergeñar qué pueden hacer, porque saben que ese dinero ha sido escondido. Está en un campo en las inmediaciones. Pero hay que primero descubrir dónde está ese campo, dónde está ese búnker que aloja esos miles de dólares. Creo que son $250.000, que en el año 2001 era mucho dinero. Y cómo hacer para llegar. Y no hacer justicia por su propia mano. Simplemente tomar lo que les pertenece y lo que una mala maniobra de o de 2 o 3 personajes los ha despojado de eso que es su futuro. Y allí están un anarquista, hay un peronista, hay un exjugador de fútbol, interpretados por los mejores actores del momento. Está Ricardo Darín, el Chino Darín, que son productores además de la película. Está Luis Brandoni, que está mejor que nunca en ese personaje. Generalmente él hace unos personajes bastante tontos. En los últimos tiempos se ha especializado en hacer tontos, para ser elegante, lo digo así de esa manera. Pero está muy bien, aquí está maravilloso. Está Daniel Araoz, que me encantó, Andrés Parra, el actor colombiano que hizo de Pablo Escobar, en aquella serie sobre el narcotraficante colombiano precisamente. Está Rita Cortese, Verónica Llinás, realmente todos están muy bien. Carlos Belloso, un personaje increíble el que hace. Bueno, ¿qué le puedo decir de La Odisea de los Giles? Recuerde que el libro se llama La Noche de la Usina, pero yo creo que le han encontrado un título muy adecuado para el público argentino, porque ser Gil aquí en la Argentina tiene un significado muy especial esa palabra. Es tomarnos por tontos, tomarnos por crédulos, tomarnos por naïves, incautos. Y todo eso es lo que esta gente quiere revertir. Saben que son giles, pero no quieren dejarse atrapar por esa circunstancia que los ha llevado a perder todo lo que han conseguido a lo largo de años de lucha, en una situación política económica terrible como fue la del 2001 en nuestro país. Bueno, yo me imagino que esta película va a tener mucho éxito de público, tiene momentos desopilantes, tiene momentos muy bien interpretados, una magnífica fotografía. Es un thriller y al mismo tiempo es una película de suspenso y es una película de acción. Hay momentos en que la música parece que en las persecuciones o en las corridas, idas y venidas, estamos ante una película de vaqueros o un western moderno, con camionetas y con autos. Pero está muy bien realizada. Yo le auguro lo mejor a este filme, que va a ser seguramente uno de los grandes éxitos de este 2019 que estamos transitando. La Odisea de los Giles, junto con el cuento de las comadrejas, va a ser sin ninguna duda uno de los grandes libros. No sé si uno de los grandes filmes del año. No sé si va a ir a los Oscars. No es para tanto, digamos. Pero realmente es un momento cinematográfico nuestro que nos hace quedar de la mejor manera. Hay mucho talento en Argentina, hay mucho talento. Y eso es lo lindo. Yo cuando voy a ver cine argentino, este tipo de cine argentino, atrapante, bien actuado, bien filmado, con buenos guiones,
con esmero, con dedicación, la paso fantástico y usted seguramente la va a pasar muy bien. Fíjese que el día del estreno, que fue el jueves, yo voy a la siesta al cine, generalmente no hay nadie en las salas, estoy sola, pero había bastante. Yo dije, si a las 4 de la tarde hay tanta gente, que va a ser a las 10 de la noche. Le auguro lo mejor. Se llama La Odisea de los Giles. Fundación ProArte Córdoba, en sus 40 años de vida, al servicio de las manifestaciones artísticas de nuestro medio. Quiero decirle que el 14 de agosto actuó en la Sala del Teatro del Libertador el magnífico Cuarteto Llaneo, cuarteto argentino que está dando conciertos a lo largo y ancho de toda Latinoamérica y ya tienen su gran nombre. Y el próximo concierto dentro del ciclo de conciertos de abono de la Fundación ProArte Córdoba será el 19 de septiembre, cuando llegará a nuestro medio la Orquesta Sinfónica de Auvergne en Francia. Bien, seguimos. Galería de Arte Enrique Mónaco del Colegio de Escribanos de la provincia, en sus 50 años de vida, siempre al servicio de la cultura de Córdoba, ubicada en Obispo Trejo, esquina 27 de abril. Y quiero decirles que el 20 de agosto, pasado mañana, finaliza la muestra de Jorge Boarde. Hubo un conversatorio dentro de los 3 días del Mercado de Arte Contemporáneo que se celebró la semana pasada. Y además felicitar porque el 26 de agosto, estamos adelantándonos bastante, pero bueno, ya lo hacemos, el 26 de agosto esa Galería de Arte dirigida por Miriam Brusa y con el apoyo de todo el Colegio de Escribanos va a celebrar los 50 años de vida. Bien. Instituto de Belleza María de Córdoba, para verte joven y vital con tu rostro y cuerpo en armonía. María de Córdoba, en Maipú 177, cuarto piso. Cuido mi cabello en el salón de Daniel Gozzi, ubicado en Independencia 412 de Barrio Nueva, Córdoba. Allí este excelente profesional te da ese toque mágico que toda mujer necesita para sentirse mejor. Acordate, pone tu cabello en las expertas manos de Daniel Gozzi, que te espera en Independencia 412. Complejo Cinerama, empresa líder en la exhibición cinematográfica del interior del país. Recuerde que en la zona norte está la Sala La Llave, ex Galileo, donde Edgardo Bertone le ofrece los días martes el mejor cine, y este próximo martes 20 de agosto allí se estrenará una película del gran István Szabó, el autor húngaro de Mefisto, entre otros grandes nombres, una película del año 2004 titulada Conociendo a Julia, con Annette Bening, Jeremy Irons y Michael Gambon en los roles protagónicos. Una actriz de teatro en la década del 30, 40 en Inglaterra, que decide que, al estilo Madame Bovary, está aburrida en su matrimonio y bueno, empieza a poner los ojos en otro lugar donde no sea su esposo. Es una película, dicen, maravillosamente bien resuelta, y no me extraña porque el gran István Szabó ha sido uno de los mejores directores del cine de todos los tiempos. Y en la Biblioteca Vélez Sarsfield, el día siguiente, el 21 de agosto, se repone Egon Schiele, La muerte y la doncella, la vida de ese gran plástico alemán que falleció a los 29 años en 1918 y que dejó obras realmente increíbles para la edad que tenía y la cantidad de obras que dejó para el legado universal. Egon Schiele, La muerte y la doncella, entonces el 21 de agosto en la Biblioteca Vélez Sarsfield. Bien,
Sigo, Maidana Libros, textos escolares bestsellers, libros especializados en sus 3 direcciones, de Anfunes 150, de Anfunes y Vélez Sarsfield, y en Hipermercado y Libertad de Poeta Lugones. Por supuesto que el libro que les recomiendo esta semana es El loro de Flaubert de Julian Barnes, pero también estuve viendo libros para niños en la librería Maidana. Hay cada libro maravilloso. Por ejemplo, como dentro de poco voy a hablar de Moby Dick, la gran historia o novela épica de Herman Melville, que se cumplen los 200 años de su nacimiento, estuve viendo, por ejemplo, una versión para jóvenes y niños con dibujos hecho en forma de historieta de Moby Dick, y me pareció maravilloso. Y bueno, se lo tengo que recomendar. Los grandes clásicos del mundo de la letra o de las letras están recreados ahora para los chicos que les gusta todo lo que sea visual. El mundo de lo visual los está copando. Y bueno, allí tiene usted la posibilidad de quedar bien con sus chicos, o con sus nietos, o con sus hijos, o con los hijos de los vecinos, haciéndolos meter o introduciéndolos dentro de la gran literatura mostrada de la manera más agradable posible, porque si no están con el celular, los chicos ahora están con cualquier aparato de estos electrónicos y leen poco y nada. Entonces, para meterlos en el mundo de la lectura es una forma. No estoy totalmente de acuerdo, me gusta hacer, soy de otra generación, de varias otras generaciones. Me gusta hacer funcionar la imaginación. El libro sin ilustraciones hace funcionar la imaginación, pero evidentemente estamos en otra cultura, hay que adecuarse a las circunstancias del momento y, por ejemplo, regale a sus niños libros clásicos, de autores clásicos, libros de todas las épocas en los últimos siglos, y bueno, que vean un Moby Dick, por ejemplo, a través de ilustraciones. Estás escuchando Radio Pascal. ¿Podés creer que los de la caminera me pusieron una multa por no usar el cinturón de seguridad? ¿Pero lo tenías puesto? Y no. ¿Y entonces? ¿De qué te quejas? En la ruta te cuidamos a vos y a los demás, pero el que maneja sos vos. Policía Caminera, Gobierno de la Provincia de Córdoba. Estás escuchando Radio Pascal.
Después de la maravillosa música de Saint-Saëns, seguimos analizando o leyéndoles yo parte de este libro tan simpático, tan atrapante que se llama El loro de Flaubert, de Julian Barnes. Y, por ejemplo, Julian Barnes en la página 105 habla sobre el estilo de Flaubert, que era tan apasionado por encontrar la palabra justa o la expresión justa para significar lo que él quería decir. Dice Julian Barnes, Flaubert es diferente, creía en el estilo más que nadie. Trabajó afanosamente por lograr belleza, sonoridad, exactitud, perfección, pero jamás la perfección de monograma típica de los escritores como Oscar Wilde. El estilo está en función del tema. El estilo está en función del tema. Los autores lo sabemos muy bien. No todos los temas pueden tener el mismo estilo. Hay que encontrar el tono, que se le llama así ahora. El estilo se llama el tono que necesita un escrito para ser dicho de la mejor manera posible. Bien, sigo. El estilo está en función del tema, dice Julian Barnes a través de su personaje de Braithwaite. No se le puede imponer el estilo al asunto, sino que debe surgir de él. El estilo es la fidelidad al pensamiento. La palabra correcta, la frase verdadera, la oración perfecta están siempre allí, en algún lugar. La tarea del escritor consiste en localizarlas por cualquier medio que esté a su alcance. Para algunos, eso significa solamente una excursión al supermercado y una vez allí cargar el carro hasta los topes. Para otros significa perderse en una llanura de Grecia de noche, durante una nevisca o bajo la lluvia, hasta encontrar lo que buscan gracias a un truco raro, algo así como saber imitar los ladridos de un perro. Bueno, sigue hablando en la página 115 sobre el estilo y dice: nadie diría de sí mismo que es un hombre activo, no fumador, con tendencia a la melancolía. La primera, no hay modo de definirse a uno mismo de modo directo. Y la segunda, que Flaubert, como siempre, tenía razón. El estilo es una cosa que surge del tema. Por muchos esfuerzos que hagan, esos anunciantes se ven derrotados siempre por la forma. Él está hablando de los que se anuncian en los periódicos ofreciéndose como candidatos, que ahora sería lo que hace una aplicación como Tinder, por ejemplo, pero antes se ponían en los periódicos. En las grandes ciudades, en las grandes capitales, la gente sola se dedicaba a buscar, como ahora también, a buscar gente anónima para ofrecerse como compañero de ruta, de viaje, de atracción, de entretenimiento, etcétera, etcétera. Bien. Dice, el estilo es una cosa que surge del tema. Por muchos esfuerzos que hagan, esos anunciantes se ven derrotados siempre por la forma. Se ven forzados, incluso en el momento en que mayor necesidad tienen de ser sinceramente personales, a introducirse en una no deseada impersonalidad. Bueno, y en la página 114, antes, habla sobre el narcisismo, que está tan de moda en este momento, y dice lo siguiente. Según decía Gustave Flaubert, a través, en este caso, del personaje de Geoffrey Braithwaite, que es el que narra las circunstancias que aparecen en el loro de Flaubert. Dice, dar al público detalles sobre sí mismo es una tentación burguesa a la que siempre me he resistido. Esto lo escribió Flaubert en el año 1879. Dar al público detalles sobre mí mismo es una tentación burguesa a la que siempre me he resistido. Me hizo pensar, porque es lo que yo creo que sucede con estas redes sociales de un Facebook, por ejemplo.
Facebook no se limita a mostrar la actividad de una persona o a mostrar la actividad de una empresa o a ofrecer distintos artículos a los lectores. Generalmente es una exposición descarnada, torpe, dura de la vida personal. Eso es muy riesgoso por un lado, y por otro lado, ese narcisismo gratuito me parece, voy a ser dura, me parece detestable. Bien, lo interesante de este libro es que a través del personaje de Geoffrey Braithwaite, que en realidad es el socias o es el alter ego de Julian Barnes, el autor inglés, Barnes, se permite decir muchas cosas y opinar muchas cosas sobre la literatura, sobre autores que le gustan o le disgustan, sobre los críticos de literatura, sobre los escritores que repiten una fórmula y que hacen tipo fotocopia, libros. A ver, yo le voy a decir uno de los más conocidos de los últimos tiempos, Dan Brown, por ejemplo. Dan Brown escribe espantosamente mal, pero tiene fórmulas que repite una y otra vez y el público va digiriendo, gustando, saboreando esas novelas que como literatura son muy malas, pero como entretenimiento sirven y mucho. Entonces, Julian Barnes, que es un autor tan puntilloso, tan esmerado, que no se repite, que trata de hacer en cada encuentro literario algo diferente a lo anterior, siempre con un estilo de una riqueza enorme, por cierto,
Él dice en la página 118 lo siguiente. Un italiano escribió no sé cuándo que el crítico desea secretamente matar al escritor. ¿Es verdad? Bueno, hasta cierto punto. Todos odiamos los huevos de oro, es decir, esas fórmulas que sirven para vender, simplemente. Otra vez los jodidos huevos de oro, se le oye murmurar al crítico cuando el buen novelista publica, una vez más, otra buena novela. ¿No hemos tenido ya más tortillas de la cuenta este año? Él se pone en el lugar de los críticos cuando están frente a un novelista que vende mucho y en este caso vende con trabajos dignos de ser tenidos en cuenta. Pero que hay tirria entre los escritores y entre los críticos sin ninguna duda. Por eso es bueno ser ambas cosas. Es decir, estar del lado de los críticos y estar del lado de los escritores. Uno se ubica un poco más, porque si no, el fastidio que provoca la crítica en los artistas o en los intelectuales es tan desmesurado que a veces se transforma en algo absolutamente injusto. Pero como yo he tenido la suerte de estar de ambos lados, me doy cuenta que unos y otros tienen razón. Bueno, sigo en la página 118. Pero si no desean la muerte del escritor, muchos críticos querrían al menos ser dictadores de la literatura, regular el pasado y establecer con serena autoridad la futura dirección del arte. Este mes todo el mundo ha de escribir acerca de tal cosa. El mes siguiente queda prohibido escribir sobre esa otra. Fulano no será reeditado hasta que nosotros lo digamos. Todos los ejemplares de esta novela seductoramente mala deben ser destruidos de inmediato. No, ¿usted cree que bromeo?, dice Julian Barnes a través de su personaje. En marzo de 1983, el periódico Liberación exigió que la ministra francesa de los Derechos de la Mujer pusiera en el índice acusadas de provocación pública de odio sexista las siguientes obras: Pantagruel, los poemas de Baudelaire, todo Kafka, Las nieves del Kilimanjaro y Madame Bovary. Fíjese usted, esto en 1983. Bueno, en el periódico Liberación se decidió, o se pidió que la ministra de Cultura exigiera entrar en el índice a esos libros que aparentemente a alguien no le gustaron. Bueno, en la página 140 sigue diciendo Julian Barnes a propósito de los apócrifos de Flaubert. ¿Importan los libros que los escritores no llegan a escribir? Es fácil olvidarlos, dar por supuesto que la bibliografía apócrifa solo puede contener ideas malas, proyectos justamente abandonados, embarazosas intuiciones iniciales. No tendría por qué ser así. Las ideas iniciales suelen ser las mejores, y menos mal que luego son animosamente rehabilitadas por las terceras ideas tras haber sido estropeadas por las segundas. Fíjese usted lo que dice, ¿no? Se da cuenta. La primera idea es reemplazada por la segunda idea. La segunda idea suele ser tan mala que se vuelve a la primera idea para hacer una tercera idea. Es decir, la intuición primigenia del autor o del artista no resulta tan mala. Aparentemente esa intuición es la que más sirve. Además, dice Braithwaite, una idea no siempre acaba siendo abandonada debido a que no ha podido pasar una prueba de calidad. La imaginación no produce de forma anual como los frutales. El escritor tiene que aprovechar todo lo que encuentra, a veces más cosas de la cuenta, otras poquita cosa y otras nada de nada. Y en los años de superabundancia siempre hay en algún frío y oscuro desván algún cajón que el escritor visita de vez en cuando. Y sí, vaya hombre, mientras él estaba trabajando con tesón en la planta baja, arriba en el desván siguen esas piezas arrugadas, esos avisos de alarma, un repentino hundimiento pardo y el retoñar de los copos de nieve.
¿Qué puede hacer el escritor con todo eso? En el caso de Flaubert, los apócrifos proyectan una segunda sombra. Si el momento mejor de su vida fue una visita al burdel que terminó en fracaso, es posible que el mejor momento de su escritura fuera el de la llegada de esa idea para un libro que no llegó a escribir jamás, que nunca quedó mancillado con una forma definitiva, que jamás tuvo que ser expuesto a miradas menos cariñosas que la de su autor. Es decir, con todo esto, ¿qué quiere decir Julian Barnes a través del personaje de Braithwaite? Que el autor a veces tiene ideas que desecha, que descarta, que después va a buscar a los años, que toma notas, que registra algunas ideas, que deja volar la imaginación o registra algunos sucesos, hechos o acontecidos en su vida real, y después va, los toma, los reabre, los reinicia, y se puede llegar a hacer una obra maestra, ¿cómo no? En fin, le decía, en este libro, El loro de Flaubert, no solamente se habla de Flaubert, se habla de los loros, se habla de distintos animales, de distintas condiciones humanas, sino que también el autor, a través de Braithwaite, se toma el gusto, la licencia de hablar sobre escritores, sobre escritura y sobre críticos de literatura. Estás escuchando Radio Pascal. ¿No sabes lo que me pasó? ¿Qué te pasó? Me agarró la caminera y me multó. Está en el Salto. Sí, ¿vos qué hiciste? Nada, venía apurado. Pasé sobre doble línea. Ah, ¿pero pasaste o no? Y sí. ¿Y entonces de qué te quejas? En la ruta te cuidamos a vos y a los demás, pero el que maneja sos vos. Policía Caminera, Gobierno de la Provincia de Córdoba. Estás escuchando Radio Pascal.
Bueno, después de escuchar esta música maravillosa de Camille Saint-Saëns, ya vamos a ir terminando con este libro que es realmente delicioso, El loro de Flaubert, de Julian Barnes, no se lo pierda. Por algo se ha reeditado en varias ocasiones. Y en la página 156 dice lo siguiente con respecto a Sigmund Freud. Permítame primero que cite las palabras de uno de sus sabios, Sigmund Freud, uno de los sabios del siglo XX. Estará de acuerdo conmigo, supongo, en que no es un hombre que actuase de manera interesada. ¿Quiere que le diga cómo resumía él la opinión que le merecía a la raza humana 10 años antes de su muerte? Decía Freud, en el fondo de mi corazón estoy irremediablemente convencido de que mis queridos prójimos, con unas pocas excepciones, son unos seres despreciables. Y dice Julian Barnes a través del personaje de Braithwaite. Esto dicho por alguien que, según creencia de la mayoría de la gente, de la mayoría de los que hemos vivido durante este siglo, había comprendido mejor que nadie el corazón humano. ¿No resulta un poco turbador? Bueno, eso por un lado. Por otro lado, el personaje de Gustave Flaubert, como yo le dije, estaba obsesionado por el estilo, por la forma. Y entonces, en la página 165, hablando sobre esa obsesión, dice, ¿quiere que le dé unas cuantas máximas que hay que aplicar a la escritura? Se supone que esto lo decía Flaubert. Pues bien, la forma no es un sobre todo que se pone sobre la carne del pensamiento, sino la carne del propio pensamiento. Es tan imposible imaginar una idea sin forma como una forma sin idea. En arte todo depende de la ejecución. La historia de un piojo puede ser más bella que la historia de Alejandro. Hay que escribir tal como se siente, asegurarse de que esos sentimientos son sinceros y despreocuparse de todo lo demás. Cuando un verso es bueno, no pertenece a ninguna escuela. Una buena frase de prosa tiene que ser tan inmutable como un buen verso. Si tienes la suerte de escribir bien, siempre te acusan de que no tienes ideas. Es decir, forma y fondo están, según Flaubert, intrínsecamente unidas. Y, bueno, hay temas y temas, pero también hay estilos y estilos, y formas y formas. Bien, señores, de esta manera vamos a dar ya término a este programa que trató de recorrer un libro que en este momento usted puede tener en sus manos. Se ha reeditado El loro de Flaubert, de Julian Barnes, un autor inglés que ame a un autor francés, ¿por qué no?, que se ha regocijado en obtener o en desmenuzar algunos aspectos de la condición humana a través de Flaubert y a través del ser humano en general. Yo se lo estoy recomendando y bueno, espero que el día de mañana pase un lindo día, tenga un buen libro entre las manos o tenga una buena serie televisiva, que también las hay y muchas y buenas, o vaya al cine a ver La Odisea de los Giles, que seguramente la va a pasar muy bien. Agradezco la presencia de Julie, de Elena, de Raquel, de Mercedes y Rodolfo, de Jimena, de María Nanini, de Marcelo Morelo y de tantos más. Me despido con la frase que nos acompaña desde hace algún tiempo: cambiar el mundo, amigo Sancho, no es locura ni utopía, es justicia. Y será hasta la semana que viene, si Dios quiere, en que volveremos después de las 11 aproximadamente, aquí, nuevamente en Radio Pascal. Chau, hasta entonces. Y agradezco la presencia de Diego Quiroga, de Matías Sáenz y de Gustavo Seifer. No me puedo olvidar de ellos, que son la columna vertebral de este programa. Chau, hasta entonces.
Auspició este programa Gobierno de la Provincia de Córdoba. La noche que me quiera, desde el azul del cielo, las estrellas celosas